quiere decir que sí tiene impacto. Repito, no solo tiene impacto lo de las coimas. Si este gobierno, la gente, viste que en Mar del Plata fue 30% de ocupación. Si la gente estuviera bien, si la economía estuviera bien, si las finanzas estuvieran bien, el impacto de un caso de corrupción es menor. Cuando la gente está muy mal, vos tenés un hecho de corrupción en un área tan sensible como son las personas con discapacidad, entonces suma. Estoy mal económicamente, se muere la gente por falta de Estado, por el fentanilo, y encima afanan. Llega en el peor momento. Uno no sabe, siempre son encuestas. Para mí, hace tiempo que Sheila Vilker es la más seria. Y lo argumenta muy bien, explica los por qué, explica lo cualitativo, lo que dice la gente. El domingo lo voy a pasar todo porque tiene unas explicaciones muy buenas. Algo pasó entre Milei y la ciudadanía, entre Milei y el electorado, más allá de Karina Milei. Algunos empresarios intentan salvarlo con un reseteo, cambiándole todo el gabinete, cambiándole todo el ministro de Economía. Le ofrece a otros para que sean ministros, los otros le dicen, bueno, porque devalúe él. Caputo dice que no quiere devaluar, bueno, que devalúe el presidente, el número 2 de Caputo. Se viene un cambio muy grande después de lo que aparentemente puede ser una derrota electoral. Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día, ¿Cómo estás, Zayat? Ahí hay un aspecto que me parece interesante cuando vos estabas haciendo el recorrido con los voceros del poder económico que están en los medios de comunicación, es que vos fíjate qué bien que toda la producción y acá en el Destape fue mencionado. Al principio solamente se decía lo de las coimas. Después apareció y todo, y dije, che, ¿qué pasa acá? Es el mensaje. Pero después empezaron con el tema de la operación. Es la operación más las coimas. Digamos, yo lo que quiero decir, eso es el mensaje del poder económico. Es, no quiero que gane el peronismo, pero vos tenés que cambiar. Son las dos cosas. Ahí es que ordenaron el discurso, porque al comienzo era las coimas. Pero, ¿qué es lo que podían ver? Es la encuesta que estás mostrando, que está creciendo. Entonces, no, es el kirchnerismo, hay que frenarlo. Este es el mensaje, por eso hay que empezar a leer de esta forma cómo se mueven los hilos del poder. Es el poder económico, con las internas que tiene, con las diferencias que tiene, lo que quieren es esa palabra que utilizaste, el reseteo del gobierno. El reseteo del gobierno después de las elecciones. ¿Esto qué significa? Esto es lo que piensa el Círculo Rojo. Esto no significa que vaya a suceder. Claro. Esto es una cuestión importante. Simplemente es la descripción. Recordemos que Milei fue a América, a la Corporación América, a inaugurar no sé qué carajo, y estuvo con Urnequian en público. Claro. La única vez que fue a una fábrica fue con Urnequian y alabó a Urnequian, a Franco. Hay otra palabra que yo usaría para esto que vos venías describiendo y que coincide con lo que es, me imagino, la información de Jonathan, lo que me cuentan a mí y demás. Intervención. Están ofreciendo a Milei que si no quieren que lo cambien, tiene que dejarse intervenir el gobierno. La pregunta es, ¿cuán intervenible es Milei? Una persona con las características personales de fue Milei. al acto y alabó a Franco. No, y además, digamos, Milei fue intervenido. ¿Cuántos días estuvo en el Hotel Libertador? Claro. Y ahí y le cambiaron todo. ¿De dónde salió Caputo? Si Caputo no estaba en el juego de Milei. Sturzenegger no estaba en el juego de Milei. Y ahí es donde, ahí la pregunta, digamos, entonces ese es el mensaje. Tenés que resetear. Tenés que resetear es decir, tenés que cambiar, no el ajuste, sino que el orden macroeconómico. Tenés que devaluar, tenés que proteger a algunas industrias, no a todas. ¿A cuál? Siderurgia. Porque aparte ya se lo dijo públicamente. No es que yo estoy descubriendo, estuvimos con los topos del Círculo Rojo. No, lo dice públicamente. Y a la vez decir, ordenar, de esta forma lo dicen, ordenar cómo se manejan los negocios del Estado. O sea, bueno, ordena cómo es el tema de las coimas. No puede ser de esta forma tan burda. Claro. Hagamos rápidamente un paralelo. Es como el comienzo del gobierno de Menem. El gobierno de Menem es que tenía
la leche adulterada, los guardapolvos de Bausá, la carpa de Yoma. Le dijeron, bueno, basta, digamos, ya está. ¿Y qué es lo que tuvo? Tuvo que rifó el plan bebé con el Bungibón, plan Herman 1, plan Herman 2, plan Herman 3. Yo sé que por ahí los jóvenes no pueden recordar, pero vayan y vean qué fue ese primer año y medio. Menem era entre el desborde que tenía Menem, esta cuestión de la nueva figura que irrumpía el medio y a la vez todo ese desastre. Hasta que fue ordenado. Claro. ¿Ordenado por quién? Si querés, por la embajada, por el fondo, por el poder económico, y donde apareció Domingo Felipe Cavalli. Y acá también va a aparecer el fondo. Claro. Y por consiguiente también Estados Unidos. Porque el fondo, y vuelvo también al Círculo Rojo, quieren que a nivel político le vaya bien. Claro. Ahora bien, pero para después, ¿qué es lo que va a querer el fondo? ¿Banda cambiaria? No basta, ya no existe. ¿Qué banda cambiaria? Digamos, Alfredo. sí, porque no podés rifar, discúlpame, no podés rifar los dólares. Digamos, porque la suba de la tasa de interés, y esto lo mencionamos la semana pasada, la suba de la tasa de interés también es una exigencia del fondo, porque no quiere el fondo que llegue el precio del dólar al techo de la banda y se rifen los dólares como los rifó Caputo durante el gobierno de Macri. Entonces le dice, esos dólares no son para rifarlos. Entonces después, ¿cómo haces para no rifarlo? Y tenés que eliminar la banda y tenés que devaluar. Y además esa devaluación la quiere también el complejo agroexportador. Y también las petroleras. Las petroleras incluso hoy van a presionar más por esa devaluación. Porque ¿qué es lo que pasa con el precio internacional? Cae. Cae. Entonces, si tenés una devaluación, te bajan los costos locales, a tener una ganancia mayor y algo compensas esa pérdida de rentabilidad por los precios internacionales. A lo que apunto, y ahora te cierro, es que está claro el mensaje. El mensaje es, mirá, Milei, tenés que cambiar. Y ahí aparece lo último. Milei, y esto es, algunos tienen la duda, tiene esa vocación de poder para decir, bueno, todo, y como antes mencionaba, bueno, la entrega esa caridad. Está bien, pero no va a tener ese rol tan destacado. Así es. Y de todo el resto, para que se institucionalice y puedan seguir haciendo su negocio. Esa es la estrategia del Círculo Rojo. Guillermo Franco es por lejos el más serio, ¿no? No es persona de mi amistad, pero al lado de todos estos es Churchill. Sí, yo te quería agregar un dato de contexto que me parece importante a lo que decía recién Alfredo respecto de los mensajes del Círculo Rojo y de Paolo Roca en particular, que es probablemente, junto con Galperín y Ernequian y 2 o 3 más, y Manieto, los más importantes dentro de ese Círculo Rojo. Vos decías, bueno, ¿cómo habla ese círculo y cómo habla Paolo Roca? Habla a través de las ponencias, ahora lo dice abiertamente, lo que necesita protección de China, que necesita una devaluación. Habla a través de los comunicadores que están a sueldo de Techín desde hace décadas, que los conocemos, que pululan en todos los medios de comunicación más importantes, pero también habla Paolo Roca a través de sus acciones respecto de los trabajadores. Hace muy pocas horas, el complejo Ternium, sí, la fábrica de Siderar en San Nicolás. San Nicolás es el corazón del complejo siderúrgico del grupo Techín. Acaba de anunciar que despide a 170 personas. Es, te digo, algo calcado de todos los procesos políticos. Arranca un proceso político, arranca una nueva gestión o arranca un lobby del grupo Techín y produce despidos masivos en un área muy sensible para que llegue el mensaje rápidamente al gobierno. Protégeme porque si no yo acá hago un desastre a nivel... Arrancan por los tercerizados, en el caso de Ternium Siderar, 170 despidos, y advierten que inmediatamente están en peligro 7.000 puestos de trabajo de ese complejo siderúrgico. Ahí es donde gobierna Naldo Brunelli, un hombre muy cercano dentro del esquema de la Unión Obrera Metalúrgica a Paolo Roca, y donde se encausan estos conflictos para que tengan la visibilidad necesaria para que le llegue el mensaje al gobierno. Claro, claro. ¿Nico? No, decíamos cómo el contraste termina beneficiando mucho a algunos. Porque es cierto, uno mira lo que tiene alrededor y Franco parece un tipo sumamente preparado. No hay que olvidarse que es un tipo que vivió de y en la política toda su vida y hasta los 60 años lo más alto que había llegado era un cargo de cuarta o quinta línea. Digo, tampoco es Churchill, ¿no? Para que pongamos todo en contexto, lo vara que puso la baja este gobierno. Uno tiene que quedarse, aguantar que los demás caigan.
Esa es la estrategia. Bueno, Guillermo Francos es el gran beneficiado de la grieta entre los Caputo y los Menem. Él siempre hace meses que viene funcionando como el equilibrio. De hecho, lo usaron así, le encontraron ese rol. Guillermo Francos en un momento tuvo una baja de acciones terrible y en un momento, cuando empieza a acelerarse la interna entre los Caputo y los Menem, empieza a funcionar como eso, le encuentran ese rol. Era el equilibrista, le llamaban en la Casa Rosada. De hecho, cuando se juntaban en la mesa política los Menem y los Caputo, tenía que estar Francos sí o sí. Porque tiene buena relación con todos, o sea, lo estiman todos, a todos les sirve Guillermo Francos. Es un técnico para un equipo defensivo como es el hoy. Hoy no los ves diciendo van a correr, sí, y el gordo Dani, un equipo que de ascenso, es un Caruso. Es un Caruso Lombardi. Igual te digo, la de Franco fue, como decía, en diferentes lugares, fue funcionario en el gobierno de Alberto, fue el representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y un sector o un área del gobierno de Trump no lo quiere a Franco, que es Claver Carone. ¿Por qué? Porque en su momento Claver Carone tuvo que dejar el Banco Interamericano de Desarrollo a partir de una denuncia anónima vinculada con, no sé, una cuestión de amorío. El ascenso de una funcionaria en el organismo que terminó siendo su amante o su pareja. Y entonces Claver Carone adjudica esa movida a Francos y al sillón argentino, porque argentino Franco quería ese sillón. Hoy Franco va a tener que ir al Congreso a presentar su informe de gestión. ¿Qué momento? Sí. Informe de gestión que va a responder más de 1.300 preguntas que cerraron antes de que saltara el escándalo de Españolo. Lo cual implica que no le puedan preguntar en el recinto por eso. Es más factible que se levante y se vaya. Bueno, desde su equipo están diciendo dos cosas. Por un lado dicen, informe de gestión no implica responder preguntas. Hay un uso y costumbre de que se responden las preguntas, pero él no está obligado a responder todas las preguntas que le hagan. Y segundo, dice, no va a soportar una falta de respeto, se va a levantar y se va a ir. Esto ya pasó en junio en el Senado, cuando estuvo en la última vez. Le dijeron mentiroso, se levantó y se fue. A Mariano le cortó un par de veces el teléfono. Un par, por eso. No, y después recuperamos, después volvimos a hablar todavía. Hace un par de meses que no hablamos. Pero ojo, perdón, y ahora te doy pie porque sé que tenés algún contenido, pues ya se conoce el informe por escrito. Hoy viene a casa, Franco. ¿Sí? Porque hago los off en casa, para que no me rompan las patas. Que no aparezcan cámaras indiscretas. Claro, como le digo, mochila. eso sí, digo, sacate los zapatos, pon los patines, que Noelia nos caga pedo. Que no me das que usar patines. Quizás, no, entonces usamos patines. ¿Qué bueno, usás patines? Sí. ¿Y cómo lustrar eso cuando iba a lo de mi abuela. Por eso me hace recordar. A mí me hacían patinar a la capilla para el cura, me pegaba. Si se te está haciendo tarde, le decía a un diputado que le diga mentiroso, si él se levanta, se va y llega más temprano. Claro, le digo a Noelia que le diga mentiroso. Que nos atienda en palo y zanahoria, se pelea con nosotros. Arreglemos todo en casa. Pero no, el punto es que en el Congreso ya hay diputados que están, digamos, preparados para lo que pueda llegar a pasar si se da una situación así en la cual elude contestar preguntas y demás. Y hay, digamos, una idea que empieza a circular de apuntar contra Francos, que como jefe de gabinete responde ante el Congreso. Esto es una figura que está en la Constitución, aunque nunca se utilizó, y que al Congreso hasta puede destituirlo. Entonces, porque yo ayer hablaba con gente que labura con Francos y me decía, bueno, si él se ofende, se va a levantar e ir, no se va a comer ninguna. Digo, sí, ojo, porque si los que se ofenden son los diputados, pueden hacer algo un poco más grave que levantarse e irse. Me decían que hoy ya salió en el boletín oficial el INTI, el INTA, todos estos organismos que habían sido eliminados y que ahora, a raíz de la anulación de los decretos, vuelven a tener, no sé si lo han visto. Búsquenlo. Me parece que es un dato. Porque lo que Hubo otro fallo también a favor de los trabajadores del INTA. Lo que le está haciendo, la verdad, el Congreso le está haciendo desandar la chique del Estado, la desregulación, de a poquito. Y esto fue antes del quilombo de las coimas. ¿Qué va a pasar cuando aparezcan de nuevo? Bueno, ahora vamos a nuestro hombre en la rosada, que yo lo veo, a mí, a ver, voy a decir una cosa, porque viste cómo somos los medios, somos muy poderosos. Te ponemos ministro, te sacamos ministro, ¿viste? Y nosotros tenemos nuestro hombre en la rosada y estamos pidiendo un despacho más grande. Porque lo han puesto en el cuartito, ¿viste? Y en este revoleo, eso es lo que yo fui a hablar.
En este revoleo fui y pedí, escúchame, yo quiero un despacho como la gente y lo quiero como mínimo ministro del Interior. Me dice, no hay más ministro del Aparte hay Interior. tantos despachos así. Claro, no hay más encima. ¿Necesitas Hay tantos jefe de despachos prensa, así. Johnny? ¿Cómo? ¿Necesitas jefe de prensa, Johnny? Yo estoy Yo para me anoto. contratarte, Mariano Martín. Sí. Yo asesor aduanero. Exactamente. Como a ver, bien me enseñaron. Monotributista. No. Cobro el 10% del funcionario. El asesor de honores. A ver, muchas cosas que me, Así, a ver, ¿no? cosas Dale, que a me ver. contaron ayer. Ordename la información. No, te ordeno la información. Lule Menem va a ser el primer fusible de este gobierno. Ahí está. Están impulsando que se vaya, básicamente. El tema es que entre los dos bandos están necesitando entregar uno cada uno. Así es. Eso va a ser un tema. Esto es así. A ver. O sea, tiene que entregar uno Karina y uno Santiago. El agente de Santiago Caputo está impulsando la renuncia, el empuje final de Lule Menem, que se vaya del gobierno. Obviamente, ¿cómo explica después el otro bando que la mano derecha de Karina deja el gobierno? No sé cómo lo van a explicar, pero de alguna manera lo van a tener que explicar si se va Lule Menem. Del otro lado, van a pedir que se vaya Mario Lugones. El tema es que, Mario Lugones, obviamente, desde el lado de Caputo están tratando de empoderarlo. Ayer me decían que se está estudiando que el ANDIS, que es un organismo descentralizado, pase finalmente a la administración pública, que dependa directamente del Ministerio de Salud, como eso ya sucede, pero además que sea parte de la administración pública, o sea, que pase directamente al Estado. Obviamente esto lo está impulsando la gente de Caputo. Recordemos que la jefatura política del Ministerio de Salud de Mario Lugones la tiene Santiago Caputo. Del otro lado están tratando de blindar a Karina Milei y también obviamente se están tirando con todo. Ayer lo contamos, pasó algo insólito en las redes sociales entre Martín Menem y Santiago Caputo. También están impulsando que Martín Menem deje de ser el presidente de la Cámara de Diputados. Algunos dicen que esto se puede dar en diciembre. Otros dicen que puede llegar antes esto todavía. Hay Lo que que ver cómo pasó con funciona. la cuenta de Martín Menem es que él tenía una segunda cuenta que se llamaba Cachito. Y en Cachito le bardeaba a todos, qué sé yo. Y se equivocó de cuenta y habló en la cuenta Cachito como si fuera Martín Menem. Sí, pero hay un problema ahí. En verdad, ayer Martín Menem salió a negarlo y dijo... Pasa "Che, que son hijos de primos esto. ayer, Qué malo. No, ese creo que es Lule. ¿eh? ese dato es cierto, igual. Ese Lule es Menem Lule. es hijo de dos Ese sí, Menem. vos boxeás, ¿no? Pero eso lo contó Zulema Yoma, Le ¿no? puede pasar a cualquiera. Lo contó Zulemita. Sí. Es que es algo, es algo muy típico en familias hace muchos años sucedía eso, sobre todo en esas zonas. Pero volviendo al Lo tema de Menem. casarse con primo. Sí, Martín Menem ayer salió a decir que la cuenta no es de él. Sí. Yo estoy en condiciones de decir que eso es cierto, la cuenta no es de Martín Menem. El tema es quién se la maneja. Yo tengo dos versiones. Una es que es Sharif Menem, que es sobrino de Lule Menem, Sharif se llama el hijo. que es asesor de Martín Menem. Ayer lo que me contaban es, hace algunos años los Menem le dieron el manejo de varias cuentas, de varios trolls, a Fran Fihab. ¿Lo conocen a Fran Fihab? Influencer libertario. Bueno, Fran Fihab en un momento dejó de laburar porque parece que era un desastre, estaba haciendo un desastre con los Menem. Y Sharif Menem le dijo, bueno, una de las cuentas que estás usando, que tiene muchos seguidores, dámela que la quiero usar yo. Bueno, esa cuenta sería esta. Estamos hablando de alguien muy joven, Sharif Menem. Tiene chico 20 y pico de años. 22 años, es 23. asesor de Martín Menem en la Cámara de Diputados y aparte es parte de la juventud menemista y está en contra de la Fuerza del Cielo, de los pibes, del Gordo Dan, de ¿Puedo poner Santiago un Caputo. puntito ahí, John? Sí. Casi que decir, no tengo una cuenta falsa para autoelogiarme, pero un empleado mío que además es familiar y tiene mi mismo apellido, le pago para que tenga una cuenta falsa que me autoelogie, es peor. Tengo una la segunda- explicación es peor que la versión original. Oíme tengo una una segunda cosa, a mí me versión. dicen que el que está complicado también es el que le presentó a Españolo a Milei, José Luis Espert. Uh, Bueno, José Luis Espert que es el candidato, es el candidato. Le va a complicar dar notas, ¿no? En esta campaña. no, pero, perdón. que Está- tiene una relación con Españolo muy cercana. Muy cercana. Pero podemos Sí, hacer, muy, muy podemos hacer cercana. una cuenta rápida. El Muy primer cercana. candidato a Hasta ahí. diputado Cárcelo nacional. Espert. Hasta ahí. Cárcel Espert. No, pero el primer ahí. candidato a diputado nacional, José Luis Espert, está complicado por su vínculo con Españolo. El primer candidato a legislador, No, ¿qué querés? ¿Que lo bonaerense, apure? ¿Que lo apure Bondarenco, no está también tercera. recontra Sí. complicado en la tercera. Bueno, claro. el presidente de la Cámara de Diputados, no está, es decir, ya no queda nadie que no esté. Claro. Las esquirlas ya llegaron a todos los lugares donde tenían que llegar. Buscado Lina, cuando fue lo de los bolsos de López, dijo, no se mortifiquen tanto que tengamos un chorro, porque ellos no tienen ni uno honesto. No tienen uno honesto, no tienen uno honesto los tipos. Es Espert está impresionante. complicado, es el principal... No, además hay que reconocer que Españolo trabaja bien las relaciones. Porque con Espert tenía una relación muy, muy, muy cercana. Y cuando vas a ver las entradas a Olivos, el que más fue a ver a Milei
Fue Españolo. No, debería ser un tipo simpático. Porque vos podés tener negocio y no ir todos los días. Sí, a ver, Spanuolo tenía relación con todos. ¿Qué tendrá Españolo? ¿Qué tendrá Spanuolo? Todos lo conocen a Spanuolo, todos hablan con Spanuolo, todos tienen una relación de hace mucho tiempo con Spanuolo, era parte puede del tener? corazón ¿De dónde libertario. salió? ¿Qué puede tener Españolo? Bueno, fue abogado de los Milei, tenía una relación muy estrecha con José Luis Esper. Tiene una buena relación también con Victoria Villarruel, que no fue la persona que se los presentó a Milei, pero sí todavía se conserva ese vínculo. Todo el corazón libertario lo conoce muy bien a Spanuolo. Tiene una relación de hace muchos años con Spanuolo. Spanuolo lo conocemos nosotros ahora, este nombre y apellido que de repente apareció, pero en el mundo libertario ese Spanuolo lo conocen todos. Todos, ¿eh? Y hace muchos años, no es una persona nueva, un caído del catre. De hecho, yo creo que el lugar que le dio Milei fue bastante chico a Spanuolo apenas asumió, que fue esta agencia de discapacidad. Él también cree que fue un lugar bastante chico. Él cree también, pero yo también lo creo. Me parece que por lo que formaba parte del corazón libertario y la relación que tenía con todos así de estrecha, me parece que le dieron un puesto exageradamente menor. Evidentemente, ayer una persona en Casa Rosada me decía, bueno, él mucho denunció, se quejaba en su momento, pero se quedó hasta el último día en la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo tuvimos que echar nosotros. Evidentemente, la paritaria la cerró bien, por algo se quedó, me decían ayer en Casa Rosada. Bueno, este es Spanuolo. Roberto trajo una serie de encuestas que para mí son muy importantes, que si querés las podemos ver Pero yo ahora. puse una, no me vas a dar una que esté en contra de lo que puse yo. Esta es muy importante porque deja muy mal parado al gobierno sobre el entonces caso. sí. Entonces sí. A ver, vamos a... Nosotros somos neutrales. Sí, tal cual, eso sí. Es una encuesta de Management and Fit que se dio a conocer ayer a la tarde, que tuvo muchísimo rebote, porque da a conocer el nivel de conocimiento que tuvo este caso en el país. Y esto es muy importante, porque a veces se dan a conocer cuestiones donde la gente sí, no le muy llega. fuerte. Sí, no sí, le sí. llega, no conoce. A lo mejor a veces vemos encuestas de tal caso y a lo mejor le llegó al 60% de la Y población. es una encuesta del corazón del Círculo Rojo. Digamos, Claro, empresa. exactamente. O sea que no, también exactamente. Es un elemento. No, nadie la puede tildar de cuca, no sé, a Management and Fit. Pero vamos a empezar a ver la placa número 1, que para mí es el dato del día. Y es que el nivel de conocimiento del caso Coima superó el 94%. Es tremendo. Todos. Salva a Bilardo, que no se lo contaron para preservarlo, el resto se enteró. Exactamente. O sea, se enteró. ¿Cómo estamos hoy, no? Todo el país se enteró, básicamente. Porque esto pasa muchas veces. Poné polémica en el bar. ¿Te acordás que a Bilardo durante mucho tiempo no le habían contado? lo de Diego. Exactamente. Un gran abrazo al doctor Bilardo. A la pobre Bilardo. Por supuesto. Vinieron todos afilados, che. Voy a buscar una yo para... Digo, este número es altísimo. No suele ser normal esto. Cuando explota algo, alguna información, suele ser mucho más bajo, porque a mucha gente no le llega esto. El nivel de conocimiento es muy importante. Esto es algo, obviamente, que también le gustaría tener un candidato, ¿no? Yo Un creo que candidato al con echarlo 5%. Españolo colaboró el gobierno a que esto llegara a estos niveles de conocimiento, ¿no? No, y que todos los, Porque le sacó- todos los medios lo agarraron. Otras cosas no lo agarran todos los medios. Y acá lo agarran Claro, todos. es que Se le ese es el desbandó, tema. los primeros días se le desbandó. Sí. Se le desbandó. Pensaba, ¿no? Este nivel de conocimiento sobre el escándalo de las coimas también en algún punto hizo que mucha gente se enterara del ajuste a las pensiones por discapacidad. Claro. Porque nosotros que estamos bastante en tema y que lo seguimos desde el primer momento, es algo de lo que venimos hablando desde el año pasado. Ahora, quienes no quieren ver el costo que tiene el ajuste, Claro. probablemente se enfrentaron por primera vez con una consecuencia directa de la motosierra de Milei a las personas que más necesitan el apoyo del Estado. O sea, es el reflejo total del corrimiento del Estado. Entonces, muy probablemente esta encuesta también traiga aparejado, espero, algún tipo de, bueno, esto es lo que se está Es que el haciendo, ¿cuál eslogan- es el impacto? Este también en la dato, opinión pública? pónganlo por favor, lo que estamos viendo. Es que- Ahora les vamos a mostrar lo que vamos a mostrar. A ver, es el informe escrito de Guillermo Francos, que es el que le van a preguntar en el Congreso, dice que la Agencia Nacional de Discapacidad suspendió 111.500, vamos a redondear, 111.500 pensiones por invalidez laboral. Sí. Como habrán visto, busquemos la nota que hizo Mariano Martín, que era un caso muy fuerte, que mostramos el otro día. Como habrán visto, como lo hicieron al voleo, como la intención era bajarlas, no bajar si realmente había alguna que no correspondía, le bajaron a mucha gente que está muy mal. Sí, Está muy bueno, mal. ese es el dato que estábamos viendo en el informe que va a presentar hoy el jefe de gabinete Guillermo Francos. ¿Y por qué es importante? Porque recién decíamos que son 100.000 al menos las pensiones que se eliminaron en algún punto. Y acá está admitiendo
¿Por qué se eliminaron? Fíjate cuando abajo dice suspendidas, ¿por qué? Por la no asistencia al turno. ¿Con qué tiene que ver esto? Con los trámites burocráticos que se impusieron justamente porque sabían cuál era el efecto que iba a tener. Fíjate que bueno, o sea, no es que encontraron que no era discapacitado, sino que la gente no fue. No va porque no se entera, porque no puede llegar, por un montón de razones. Hoy Lula, que estaba ahí en la fila durante el programa de Ari, sacó una persona que no había recibido ninguna notificación, un día llegó al banco y ya no tenía la plata, y entonces fue a preguntar qué había pasado, y también sacó otra persona que tenía un hijo discapacitado motriz, o sea que ella tenía que llevarla, pero ella tenía una discapacidad visual, entonces el hijo tenía que ir guiándola. Ay, por favor. Un horror realmente, una cosa absolutamente Búscamelo eso, inhumana. búsquenmelo, por Es que Es tiene favor. exactamente que ver lo mismo con- que pasó con los subsidios a la energía. ¿Se acuerdan que el gobierno lo que impuso es un Claro. reempadronamiento que justamente recaía ese reempadronamiento en personas que recibían antes el subsidio a la energía eléctrica porque eran personas en situación de virtual desamparo, indigencia, y que por su propia naturaleza se les complica muchísimo revalidar, seguir el mecanismo online, muchas veces esa página se caía, es decir, está todo preparado para que el entramado de ayuda social, de ayuda desde el Estado a las personas más necesitadas, se vaya desintegrando por su propio peso, porque esas personas están en una situación generalmente tan compleja que les complica presentarse nuevamente ante el Estado así para es. revalidar su condición de desamparados, de indigentes. Increíble. Es Che, que quiero es un llevar plan de- tranquilidad a perdón. la población. Vuelven a caer las acciones muy fuerte en Estados Unidos, muy fuerte. Con un Dow Jones subiendo, los bancos están cayendo hasta 3,3% en este momento. Les repito, hagan una vaquita, cómprense un banco, están regalados. Y Pueden bajar más, ¿eh? Si vos tenés un plazo fijo en un banco ahora, qué sé yo, bueno, acciones que cayeron más de 20% en el mes, estoy hablando siempre de los bancos, hay otras caídas en otros, el Superbill cae 3,2%, otras caídas en otros sectores. Todas las acciones de las empresas argentinas caen como una enorme señal de desconfianza hacia el gobierno. Perdón que te interrumpí. No, está bien. Estaba también leyendo el informe que nos llegó y qué es lo que... A ver, expliquemos un poco cómo funciona esto, ¿no? Francos va a ir, va a hacer su informe, va a presentar Sí. su informe de gestión. Como decía Nico, esto es previo al escándalo de las coimas, entonces muy probablemente esto ya estaba redactado. Y probablemente creyeron que esto iba a pasar desapercibido también, por lo que decíamos antes, pero el escrito ya está. Entonces, ahí está admitiendo, y fíjate que si tenemos de nuevo la placa 7, abajo de todo, inclusive, responsabiliza a la persona discapacitada por no hacer el trámite. Fíjate de que dice suspendidos por no asistencia al turno y no pueden ser notificados por razones imputables al beneficiario. Me parece gravísimo. La verdad que es un plan de crueldad en algún punto. Después lo vamos a ver, pero el ajuste empezó antes que las auditorías también. Claro. Y esto me parece que lo expone. Ahí también, por otro lado, está diciendo que hay en proceso 400.000 auditorías al menos de pensiones por invalidez. Y eso significa que no tenían un número concreto antes de empezar a ajustar. Así es, así es. Johnny, ¿qué más me vas a contar de A ahí ver, adentro? Quiero chismes, ¿Se han cagado a palo ahí adentro? No, pero está bastante áspero. Porque en un momento, cuando explota esto la semana pasada, esto en un momento unió a las partes del gobierno, los abroqueló en las primeras horas, pero después volvió a estallar todo realmente. Me dicen que Milei se enojó mucho con Jonathan Viale. Que ahí hubo un... Bueno, Por la secuencia en la cual levantan del aire el discurso de Le Milei. levantan del aire y se le noche. caga de risa. Sí, aparte se viralizó. Recordemos que Milei se informa mirando las redes. Cuando algo explota en las redes, a Claro. Milei le llega cuando abre Twitter y está muy presente en Twitter. A mí me han contado, Milei muchas de las veces se entera cosas por Twitter. De hecho, ha tomado decisiones por cosas que vio en un tweet. Se enteró cosas en un tweet y llamó a dar de baja tal cosa. Y eso dio mucha vuelta al video. Y recordemos que cuando Milei se enoja con un periodista, es terrible. Yo ya lo conté en su momento. Él en su momento fue a dar una entrevista a un canal de televisión donde trabaja Luis Novarecio y lo tuvieron que esconder a Luis Novarecio porque el presidente pidió no verlo, no lo quería ver y lo tuvieron que esconder. Lo escondieron a Digo, Novarecio. nada, de esa manera, así es el enojo de Milei con la prensa, con los periodistas, digo, y cuando se enoja, a él le enoja mucho el tema, cuando a alguno se le da vuelta, se enoja. Claro. Se enoja con lo que él llama los traidores. Claro. Se empieza, le enerva mucho ese tema al presidente,
Recordemos que Johnny Viale todavía no volvió al aire. Después de eso no volvió al aire todavía. Estuvo Ayer- comiendo con la mujer y los hijos en Olivo. Sí, Después sí, se le hace un caga de tiempo. Lo que risa. pasa es que después de lo que pasó, Se le caga risa al aire. el tema es lo que pasó después de la entrevista donde se le mete Caputo. Pero Ahí si el video no lo difunde Caputo, lo difunde su medio. Bueno, pero igual hubo algún tipo de enojo para con Jonathan Viale también sobre ese tema. Y el tema está áspero en la Casa Rosada. Digo, no. Lo que sí dicen ¿No te la es que- cruzaste a Karina por los pasillos? No, yo la vi el otro día. A Karina, no. De hecho, tampoco lo vi a. Tampoco uno se lo cruza a Lule Menem, que a lo No. mejor era una persona Pero que. a Karina la has visto vos. Sí. De hecho, la vi. Al otro día la vi porque se dio la bilateral entre Noboa, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y Javier Milei. Y estaba ahí, estuvo, pero está muy. No, está muy recluida, Karina. Karina está muy recluida. Los Menem también, que se suelen dejar ver en Casa Rosada, están muy recluidos. No hay nadie que esté de ese lado mostrándose. ¿Pero la golpea emocionalmente esto a Karina? Sí, claramente. Pero ahí dice, sí, que está bajoneada o está No, golpeada. Uno entiende a la vista que es más fuerte emocionalmente y con algún grado mayor de equilibrio emocional que el presidente. Por algo él la tiene a ella, a Sandra Petovelo, como sostenes emocionales, porque hacen las veces de bastones, digamos. Porque si ellas fueran más débiles que él, estarían Ella en se un supone, problema. es más fuerte, la palabra fortaleza, tiene más fortaleza ella que él, claramente. En el gobierno siempre tratan, sobre todo en este tipo de cuestiones, tratan de exagerar y de filtrar que están tranquilos, que no pasa nada, que está todo bien, que está en su mejor momento. Sí, lo que pasa es que la cuando vieron vos lo bárbara y ves que demás. lo dicen mientras hacen la valija y buscan el pasaporte. Complicado. Sí, es un Pregunta, mensaje. ¿vos ves factible un escenario en el cual Francos, digamos, se haga cargo de la administración del Estado, de la jefatura política, y Karina, sin renunciar, sin correrse, si lograran preservarla de todas las pruebas que hay en su contra y la dejaran como un florero chino en el despacho al lado de Milei, Javier y Karina queden haciendo tiempo al costadito y gobierne Francos? ¿O te parece que no es compatible con la personalidad de ellos? ¿Cuál Sergio Massa en el último tramo Claro, de Primer Alberto ministro. Fernández? Un Franco Franco Massa. primer ministro, sí. Sí. De hecho, está sucediendo eso en los últimos días. Ayer, recordemos que hace algunos meses veníamos contando que Franco se estaba de salida, que en el gobierno veían un escenario donde los dialoguistas iban a perder y se iban a imponer lo que llaman los talibanes dentro de la Casa Rosada, y en ese escenario donde se iban a imponer los talibanes estaba el rumor de que iban a cambiar la jefatura de gabinete, y uno de los principales candidatos a ocupar esa jefatura de gabinete era Manuel Adorni. Bueno, las cosas cambiaron y hoy el escenario es un Franco primer ministro, claramente. Hoy está totalmente empoderado. De hecho, creen alrededor de Francos que el gesto de Milei del otro día en parte tiene que ver con eso. Creen que el presidente valoró muchísimo que Franco sea el primero en salir a poner la cara. Que la puso mal, tal vez, porque al No principio puso dijo que... las manos en el fuego. No, al principio no puso las manos en el fuego, se equivocó el fin de semana con Villarruel, diciendo que era Villarruel y no, después se tuvo que desdecir. Pero el presidente, me decían ayer, valoró muchísimo que Guillermo Franco sea el primero en salir a poner la cara en reiteradas oportunidades. Tengo una pregunta más. Valoró un político profesional. Claro, valoró que se hizo Qué política bueno, y lo hizo qué saber. bueno. Tengo claro. una pregunta más. Le dan la llave a Francos, le dicen, hacete cargo vos. Hace un rato nos contaste que Francos hace equilibrio entre los dos sectores. Sí. Esa parte la conocemos. Ahora, ¿quién es el primero que vuela? ¿Quién es el enemigo de Francos dentro del gobierno? Santiago Caputo, en teoría. No. Yo no. Santiago Caputo no es el enemigo de Guillermo Franco. Yo creo que... No pregunto por nadie en No, especial, pero sino porque quiero saber, porque, a ver, a Francos le han jugado malas jugadas de varios lados y demás. Entonces, pensando en una reestructuración de gobierno, está bueno saber quiénes son los primeros que estarían de salida. Francos toleró, obviamente, problemas con Santiago Caputo, toleró problemas con los Menem, siempre de un lado u otro tuvo problemas con todos, digamos, pero siempre trató de, el laberinto saltarlo, no empezar a meterse. Si me apuras un poco, Johnny, en la estructura, en la divisoria entre halcones y palomas, Franco siempre estuvo del lado de los dialoguistas y Sturzenegger también fue otro que estaba en el lado de
la motosierra. Sí, los talibanes le llaman ahí. Claro. Sí, si vos me preguntás de qué lado estaría más cómodo Franco, si del lado de los Menem o los Santiago Caputo, te digo que Franco estaría más del lado de los Santiago Caputo. Ahí se generó, con sus bemoles, una especie de tándem. El tándem Franco-Caputo está visto como los dialoguistas. Pese a lo que uno puede pensar por afuera, que a lo mejor no Que sé. es lo que le piden los empresarios, además. Sí, Mariano. Sí, a ver, el statu quo, yo cuando hablo Esto se da del porque- mercado laboral, los gremios y demás ven como una suerte de salvaguarda de este gobierno el trío Santiago Caputo, Guillermo Claro. Francos y Julio Cordero en un lugar mucho más marginal ahora, que ha quedado mucho más acotado, producto del empoderamiento de Sturzenegger. Claro. Pero si saliera ese esquema y se diera una revalidación del ala política, ahí tendría, me parece, Sí, es esos increíble nombres. porque uno a lo mejor de afuera podría decir, no, no sé, Santiago Caputo podría estar tranquilamente al lado de los talibanes, uno podría ubicarlo ahí, y sin embargo está del lado político, el ala política del gobierno. Esto se dio por una dinámica que cuando arrancó el gobierno, cuando iba la CGT a la Casa Rosada, se juntaba con Franco y con Santiago Caputo. Cuando iban los empresarios, se juntaban con Francos y Santiago Caputo. Cuando iban los gobernadores, se juntaban con Franco y estaba siempre Santiago Caputo. En esa dinámica se dio que finalmente Santiago Caputo se integra hacia la política. A ver, es difícil. ¿Sabes cuál es el problema con esta pregunta que me haces, Nico? Que no me imagino a Franco tomando decisiones. Y es el problema que tiene Franco. Franco nunca pudo tomar decisiones. Esto la gente de Franco me lo puede negar. Me puede Entonces, decir, no, toma decisiones, no. Eso me habría hacerte una pregunta más. Si le dan todo el poder a Franco, si Franco no toma decisiones, ¿quién toma las Bueno, decisiones? ese es el problema ¿Por qué que... tener un hombre del gobierno? Todos le preguntamos a él. Porque el problema... Bien que yo tengo que seguir entrando a la Casa Rosa. El problema que tiene Franco es que Milei no le termina de dar lo que en el peronismo dicen el bastón de mariscal. Claro. Franco no es capaz de tomar una decisión tan importante. Franco no puede echar a nadie hoy. ¿A quién va a echar Franco? hoy? Johnny, corregime si no es así. Todos los compromisos que en las mesas de diálogo asumían juntos o por separado Santiago Caputo, Guillermo Francos, eventualmente Julio Cordero, quedaba en la nada les porque cumplieron. inmediatamente llegaba Federico Sturzenegger y decía vamos por acá, y Javier Milei se dejaba convencer por Federico Y se Sturzenegger. degradó la palabra de Franco. Se sentaban todos con Franco, porque Franco era el dialoguista, cualquier persona se sentaba enfrente de Franco y también de Santiago Caputo, incluso con Santiago Caputo. Y los dos hacían promesas que finalmente no se cumplían. Porque Milei bajaba el pulgar, porque Karina bajaba el pulgar, porque Sturzenegger bajaba el pulgar, porque Toto Caputo bajaba el pulgar. Entonces también se iba degradando la palabra. En esa degradación de la palabra dijeron, ya fue, que se vaya a cagar, lo digo así de mal, porque esto es lo que decían. Decían esas palabras, que se vaya a cagar, no me cumple nada, no le doy más bola, no hablo más con él. Ahí se empezaba a desempoderar Franco, a degradar la palabra. Yo puedo imaginar un escenario donde Franco sea primer ministro, tal vez como lo fue Massa en su momento. El tema es que Massa tomaba decisiones. Yo a Franco hoy no lo veo tomando decisiones, buenas o malas, después digo, pero Massa en su momento tenía poder de decisión. Hoy Franco no tiene poder de decisión porque ni Milei ni Karina le dan esa posibilidad. Sí, pero si alguien le dijo a Milei, Claro. che, mirá. Bueno, tal vez ahora le empiezan a dar la lapicera y Franco se empieza a tomar decisiones. Hasta el día de hoy, en estos casi 20 meses que llevamos, Franco no tomó ninguna decisión. Vimos un gobierno 3 o 4 días realmente muy mal. Muy Cuando mal. sale el Lule Menem de madrugada, no tuvieron respuesta, se le desbandaron los periodistas que trabajan para ellos. Alguien los ordenó, los llamó y les dijo, ahora vamos a hacer así. En ese ordenamiento me parece que hubo ganadores y perdedores. ¿Qué sé Yo creo que el gran ganador y esto seguramente me lo van a decir, no, en el gobierno me van a decir, no, esto no es así que estás diciendo. Para mí el gran ganador de este quilombo que hay ahora, el gran ganador es Guillermo Francos. De hecho, ayer lo planteé en Casa Rosada, me decía, no, estás diciendo cualquier cosa, esto es un análisis mío. El gran ganador del lío que hubo en esta semana, el gran ganador es Guillermo Franco. Johnny, ¿tanto Esto es no así? quiere decir ¿Tanto que, es así? perdón, esto no quiere decir que Guillermo Franco organizó, digo, No, Bueno, pero está algunos atrás de sospechan eso. eso. Algunos lo Tanto es así sospechan. que Por algunos eso lo están digo, empezando porque a ayer sospechar giró, eso. perdón, esto lo quiero decir porque también giró, y no giró mucho en los medios, pero sí en off, por otros lados. Ayer giró mucho giró ayer una versión de que Franco se estaría atrás de esto, a mí no me consta para nada. Sí creo que es el gran ganador, creo que es la persona que... El gran ganador es Guillermo Franco de todo esto. O sea, el que sale, el que emerge de todo esto es Guillermo Franco. Esto no quiere decir que esté detrás. No, y te digo agrego- porque ayer hubo una versión seria sobre esto. Sí. No, y yo te- sé dónde salió todo. sí. Bueno, yo también sé dónde Sí. salió. Pero no le doy ninguna entidad porque no me consta. Sí. Te agrego esto, que vos decías recién, no toma decisiones, no le han dejado tomar ninguna decisión, lo cual en términos ejecutivos es cierto, pero no es menos cierto
que fue la pieza fundamental para salvar los pocos triunfos legislativos que tuvo el gobierno en este último tiempo, Guillermo Francos, y que le permitieron blindar parte de los recortes brutales, como en el caso de la jubilación. Es decir, el que activó todo el entramado de gobernadores que fueron y una vez más le dieron los diputados que necesitaba para bancar los vetos al presidente fue Guillermo Franco. Sí, los Menem te dirían que no, que los que lo lograron fueron ellos. Vamos un poquito a la economía, Alfred. Bueno. Y el tema Caputo y... Vos también ahí mencionabas al comienzo que esta crisis que se está viviendo tiene fundamentalmente una raíz estructural que es el desastre económico y financiero. Ves en la economía real los datos que está al mismo nivel del momento del ajuste, solamente que se produjo una transferencia de ingresos fenomenal en el medio y un deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población brutal. Tenés tensiones vinculadas con la tasa de interés, con el dólar, caída de las cotizaciones, pérdidas de empleo. Bueno, la economía real y financiera está crujiendo. Entonces uno puede agarrar y hacer el recorrido y decir, bueno, la culpa la tiene Caputo. Y entonces Caputo, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no fui. Es una tradición de los ministros de Economía diciendo que los límites políticos no le permitieron desarrollar. Nosotros, vas a recordarlo, desde el primer momento yo te decía que el verdadero ministro de Economía era Milei. Algo que le hacía difícil porque... ¿Cuál es el fusible frente al fracaso? Siempre es el ministro de Economía. En este caso, ¿cuál sería el fusible frente al fracaso? Entonces, Caputo, a sus periodistas amigos, les dijo, y ellos lo publicaron, que este desorden monetario y cambiario, la responsabilidad es de Milei. Porque se sabe que a Milei no se le puede decir que no, más vinculado con los aspectos económicos, es decir, no, esto no lo van a hacer, entonces lo fueron a hacer. Yo te voy a hacer una secuencia de 3 pasos donde ahí intervino directamente Milei. Y es cierto que Milei intervino porque es el ministro de Economía. A un periodista amigo se lo dijo antes de asumir, dice, ¿sabes lo que va a hacer el ministro de Economía mío? Voy a estar siempre encima de él. Y así es. Bueno, primer cambio que realiza. ¿Te acordás que al comienzo de año el crawling peg, el ajuste periódico mensual era del 2%? Lo baja al 1%. Caputo dice, yo no estaba de acuerdo. Esto es lo que dice ahora. Dice, baja al 1% prometiendo, y esto hay declaraciones, que iba a bajar al 0% porque iba a converger la tasa de inflación, descontaba las internacionales a esta altura del año. Bueno, no pasó eso, precisamente porque se generaron tensiones, pasaron a la banda cambiaria y al crédito del Fondo Monetario Internacional. Con el crédito del Fondo Monetario Internacional, la idea de la banda cambiaria es de transición, pero que haga un ajuste cambiario y que empiece a acumular dólares. Y que en el acuerdo, aspecto novedoso dentro de la estrategia de bandas cambiarias, el Fondo Monetario Internacional le dijo, podés comprar dólares, no tenés que ir al piso de la banda para comprar dólares. ¿Qué es lo que dijo Milei? ¿Cuál fue la orden de Milei? Si no llega al piso, no se compran dólares. Y en el mejor momento de la posibilidad de acumular dólares, donde tenés las mayores liquidaciones en el segundo trimestre del año de dólares, el Banco Central no compró dólares, 0. E incluso hasta tuvo que hacer, para poder conseguir el desembolso de 2.000 millones de dólares de julio del Fondo Monetario Internacional, una operatoria vinculado con compra de dólares a través del Tesoro, no con el Banco Central. Y la tercera... Así que el responsable de que no hay reservas sería el presidente. Claro, entonces. es lo que está diciendo Caputo. Y la tercera es esta cosa insólita por el descalabro que produjo de eliminar las LEFI, las letras fiscales, que es emitidas por el Tesoro, pero con asistencia de liquidez inmediata, se podían vender directamente al Banco Central. Era esa, no es que podían tenerlo ni los particulares ni empresas como sí las LECAP.
La orden de Milei fue: hay que eliminar las LEFI porque quiero un balance limpio del Banco Central, porque de esa forma, en forma teórica, dogmática, fundamentalista, piensa que ahí va a controlar la inflación porque no va a haber emisión monetaria. Bueno, un desquicio a nivel teórico, pero también a nivel práctico, y va a las LECAP. Y ahí empieza el desorden, agudiza el desorden monetario y cambiario, porque los bancos, dice, las LECAP son letras emitidas por el Tesoro, y cambia el riesgo, aunque sea del mismo sector público. Una cosa es el Banco Central, la relación directa Banco Central, y la otra es el Tesoro. El Tesoro, hay que recordar, reperfiló, o sea, defaultió la deuda. Y además, la tasa de interés tiene muchísima más volatilidad frente a la de las LEFI, que es la negociación directa entre bancos. Bueno, todo eso, dice, bueno, todo este desorden, que lo podemos llamar desastre en nuestras palabras, desorden, dice Caputo, bueno, la responsabilidad es de Milei. Claro. Bueno, es muy fuerte. Sí, es muy sí. fuerte en términos de estructura de poder. Además uno lo dice cuando está de salida. ¿Sí? Claro. Antes lo alababa, decía, no, el mejor presidente, que sabe lo que sabe, premio Nobel. Entonces ahora, que es todo lo que están pensando, porque saben que este es el mensaje de Caputo, es, bueno, después de las elecciones no sigue Caputo. Claro. Y entonces se incorpora un elemento adicional a la incertidumbre sobre el objetivo que en realidad tiene el llamado Círculo Rojo, resetear. Entonces tenés que tener un nuevo ministro de Economía, Claro. un nuevo esquema cambiario, porque el Fondo Monetario Internacional también se lo va a pedir. Pero también está a decir, bueno, ¿quién hace el ajuste primero? Hacelo vos, Caputo. Y Caputo le va a decir, yo no lo voy a hacer. Claro. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién va a poner? Tiene que poner a un fusible que solamente haga el ajuste para después empezar. Salvo que tenga un plan, el que pueda llegar a venir tan ordenado, tan de entrega de Milei del gobierno, por consiguiente del Ministerio de Economía, porque recordá lo primero que te dije, el ministro de Economía me va a tener como el pajarito, el hornero ahí picándome la cabeza. Entonces, decir, entregarlo, como fue en su momento Menem con Cavallo, Claro. que le entregó, Claro. le entregó el manejo. Acá lo va a hacer. ¿Y difícil. quién va a hacer? ¿Quién lo asumiría? Lo único que le gusta hacer a él, además, el único Por eso. protagonismo, su autoestima está puesta Bueno, ahí. entonces ahí ese es un gran interrogante para el día después de las elecciones. Digamos, ¿cómo va a ser el reseteo del plan económico? ¿Quién lo va a liderar? Y si quien lo va a liderar va a tener autonomía o simplemente va a ser un delegado de Milei respecto al manejo de la economía. Muy bien, Mariano Martín y la CGT. Sí, a esta hora tenemos que decir que empiezan a aparecer las primeras achuras sobre las parrillas del camping de Seiza, del Sindicato de Empleados Textiles. Ah, es literal, no metafórico. Cuando No. arrancaste así pensé que estabas tirando Yo también, así yo una también. poesía. No, esto es concreto. Ahí está, mirá. Ahí Opa. está. Sí. Qué rico, Bueno, esto ya está medio Ya está hecho, un poco ¿no? más avanzado. Es una obscenidad a esta hora. No, podemos decir imágenes ilustrativas. Es un asador experto, Mariano Martín, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, no voy a desmentirte en este caso. No sé si experto, pero me las No, arreglo. yo doy fe, tuve el gusto Gracias, de probar alguna gracias, vez. Nico. Sí, doy fe. Bueno, por eso mantengo algunos vínculos sociales, eso es lo único que me sostiene. Los famosos quinchos son siempre muy claro. importantes. El gran quincho que se está viviendo a esta hora en Ezeiza es el prolegómeno, la previa de una definición muy, pero muy importante. Hoy probablemente empiece a diseñarse la nueva CGT que va a ver la luz el día 5 de noviembre Mirá vos. en el Congreso de la Central Obrera, que se hará en Parque Norte, en otro predio sindical, mucho más tradicional para este tipo de eventos del gremio de comercio. Y ahí, Roberto, hay que decir que por un lado se está mirando con mucha atención este asado que está empezando a crepitar a esta hora. Se calcula para unos 160 dirigentes sindicales, secretarios generales, es decir, líderes de sus gremios, que van a empezar a definir a puertas cerradas y, por supuesto, de un modo mucho más ¿Va a seguir sigiloso, siendo mucho un más en triunvirato? reserva. Todo indica que va a seguir siendo un triunvirato. No se sabe todavía, podría no. No está definido, pero
¿cuáles son las razones racionales por las cuales uno puede dar cuenta de que esto va a ser una estructura colegiada? En primer término, porque desde la salida, desde el fallecimiento de Saúl Ubaldini y desde el corrimiento del eje de Hugo Moyano, la CGT no acertó a encontrar un liderazgo que pudiese aunar a todos los sectores internos. Por eso, desde el año 2016, que sistemáticamente la CGT se da conducciones de tríos, es decir, un sector, un dirigente referenciado en los grandes gremios de servicio, conocido como los gordos, otro dirigente cercano a Hugo Moyano, que siempre ha sido un espacio minoritario, pero con mucho poder de fuego, porque tiene que ver con los gremios del transporte, por sobre todas las cosas, y otro dirigente referenciado en Luis Barrio Nuevo. Ahora, ¿no hay uno que siempre se destaca un poquito más? Sí, el de los gordos siempre es el que tiene la referencia, y por eso Héctor Daer, el que estuvo consecutivamente desde 2016 a esta parte, y que acaba de bajarse por decisión propia, lo adelantamos en el Destape en exclusiva, que había tomado la determinación de no continuar por un mandato más, y que tenía como reemplazante sugerido a quien hoy o mañana, recordemos que hoy es el asado informal, mañana va a ser la reunión de consejo directivo, algo mucho más formal y que tiene que ver con la secuencia de encuentros que desembocarán en este Congreso. Esto es una serie de momentos, de capítulos, casi como un vía crucis que tiene su etapa, que arranca con esta reunión informal. ¿Y el cónclave final cuándo sería? Sigue mañana con el Consejo Directivo. En el medio habrá un Comité Central Confederal, que es como un gran parlamento de los trabajadores, y el 5 de noviembre será el Congreso en Parque Norte. Ahí se va a elegir esta nueva conducción. Lo único que sabemos a esta altura es que ninguno de los tres que hoy están en la jefatura, me refiero a Héctor Daer, Carlos Acuña, delegado de Barrio Nuevo, y Octavio Orgüello, el hombre de camioneros que reemplazó a Pablo Moyano por orden de del propio padre de Pablo, que es Hugo Moyano, ninguno de los tres va a continuar en esa cima. Va a haber tres nuevos dirigentes. Los nombres que hoy están más firmes, si quieren los podemos ir repasando. El nombre más hasta ahora firme y que nosotros adelantamos también en el Destape es el de Jorge Sola, alguien que tomó un protagonismo importante, ahí lo vemos, es un hombre es un dirigente del sindicato del seguro, alguien que expresa de alguna manera lo que los propios dirigentes visualizan como renovación, porque es un dirigente comparativamente más joven que el promedio de los que son líderes de la CGT, es un hombre que está muy, bueno, es el secretario de prensa, es un hombre muy vinculado con los medios de comunicación, es un runner, alguien que corre, entonces, bueno, se lo visualiza como alguien que está más ligado Es flaco. al mundo moderno. Es flaco. Es no es un delgado. gordo. La gente corre desde la época de la de piedra, ¿eh? No es algo moderno. Sí, Pero no bueno. contra sindicalistas que... Pero sí, acá- Pero se pone unas zapatillas blancas, Es un atuendo especial. muchos kilómetros. Claro, son promocional. estereotipos, Me Nico, sorprende que me son digan, estereotipos. es moderno porque corre. No Se sé. mantiene en línea. Yo lo que estoy viendo A es los una famosos persona... los Pero yo cazaban no estoy hablando de un corredor, estoy hablando de un runner, que no es lo mismo. Claro. No, No. Nico, vos sos un periodista ¿Cuál es la besado. diferencia? La sutileza se me escapa. No, te no. pido mil disculpas. Un runner es alguien que se dedica, que Alguien que corre en horario utiliza laboral, ya entendí. indumentaria Claro. adecuada. Ah, ok. Habrá que- corrido la media maratón de este Claro, domingo nosotros- en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero qué están 21 hablando? ¿Gente que corre el 132? No, No, es otra Hace cosa. poco nos pusieron uno que corría guanaco desnudo y terminó mal eso. Sí, así que- sí, en patas. Ah. En patas, perdón, no desnudo. ¿Por qué me ¿Qué te tenías pasó, que Nico? incorporar la imagen de Lucas Liach desnudo? No lo sé. Te voy a decir algo, tiene cara de runner. Tiene Es cara una de persona runner. que tiene cara de runner. Mirá la foto que Pero viene. basta La con cara los de runner, estereotipos. Johnny. Mira, tiene cara de runner. No, lo digo bien. Digo, Ahí. una persona está tostada, que se nota que le da el sol porque corre mucho, Sí. que se cuida, que está en línea. Absolutamente. ¿No? Puede jugar al golf también. Sí. Eh, Puede haber tiene sido más cara de de vacaciones corredor. y haber estado tirado al sol todo el día también. Lo veo corriendo a sola. Tenemos un segundo nombre. Bueno, perdón, Jorge Sola es el apadrinado por Héctor Daer. Desde un primer momento dijo, nosotros queremos impulsarlo, es alguien que tiene vínculo con todos los sectores. Hay un segundo nombre que se perfila como muy, muy seguro miembro de un futuro triunvirato, que es el de Cristian Jerónimo. Cristian Jerónimo tiene una condición importante, que es de un sindicato fabril,
de un sindicato de la industria del vidrio, aunque es el gremio de empleados, no de obreros. Son sutilezas que hay que prestarle atención a veces en el mundo Que es el sindical. administrativo. Claro, y es alguien que ha tenido mucho recorrido internacional de la mano de Gerardo Martínez. Esto no es un tema menor, porque Gerardo Martínez, que es el principal referente del sector independiente porque tiene diálogo con todos los gobiernos, vaya uno a saber por qué se los denomina así, Amigo o los Guillermo jóvenes Franco. brillantes. En los 90 se los conocía como los jóvenes brillantes. Esta terminología me encanta, perdón que me detenga ahí. Es alguien que caminó mucho los pasillos de la Organización Internacional del Trabajo. Es alguien que viene del riñón del moyanismo, en aquel frente sindical por el modelo nacional que orientaba a Pablo Moyano, pero que rápidamente encontró en Gerardo Martínez una referencia más permanente y más estable para cobijarse y para generar una carrera político y sindical importante que hoy está a punto de depositarlo en el triunvirato de líderes. El tercer puesto está mucho más difuso, todavía no está para nada claro si uno debe asimilar que Luis Barrionuevo tiene un lugar asegurado ahí. Deberíamos pensar en un dirigente que creo que también lo tenemos ahí, que es Daniel Vila, mucho más desconocido. Daniel Vila nada que ver con el empresario de medios, sino con el sindicato de carga y descarga. Tiene una condición que lo hace estratégico y que al mismo tiempo promete complicarle esa carrera hacia la CGT, que es el dirigente que gobierna en los depósitos de Galperín de Mercado Libre. Mira vos. Y esa condición que le da una importancia y un relieve, al mismo tiempo le ha generado el veto de Hugo Moyano, porque recordemos que Moyano quería meterse Tiene un problema, como claro. el sindicato de camioneros ahí adentro y dijo, no me van a poner este tipo. Yo saco a mi gremio del triunvirato, porque recordemos que Octavio Argüello hoy está ahí. Moyano no tiene interés en el triunvirato, sino en poner a su hijo más pequeño, a Jerónimo, en la Secretaría de la Juventud, pero no me pongan a este tipo ahí en el triunvirato. Mujer no. Ahí Ninguna es donde mujer, aparece- ninguna Ah, mujer, ¿qué ¿no? estás pidiendo? Gracias. No, pará. Paridad. Gracias, Alfredo. ¿Sí? Mirá, No. Alfredo Zayat es el único que podía oler que los aires de modernidad tenían Es que que las llegar ahí. mujeres ya no lo esperamos. Pensemos esto, Agus, que vos tenés por un lado a dos dirigentes que en el promedio de la CGT son jóvenes, como Jorge Sola y Cristian Jerónimo, y alguien dijo, che, podría ser una mujer, porque la verdad que estamos flojos en eso. ¿Una qué? Dijeron. Yo no me reiría tanto, Bueno, porque no se olviden. Hubo. No se Los olviden triunviratos. que la CGT Dirigentes mujeres, sí, en el año pero que- 2004, si mal no recuerdo, 2006, tuvo a una mujer, Susana Rueda, hoy la conocemos como Susana Stochero porque era el apellido de casada y luego se divorció, del gremio de sanidad en un triunvirato junto con Hugo Moyano y José Luis Lingeri. No, yo diría, no ninguneemos a la CGT por el olfato que tiene con los tiempos modernos, porque también fue una de las primeras instituciones, como no lo hizo la UIA, como no lo hizo AEA, en decir, vamos a incorporar un espacio, un número fijo, por cada dirigente hombre vamos a poner un cargo de una mujer para que acompañe en el consejo directivo. Eso generó hasta problemas edilicios en la CGT, porque las oficinas no había alcanzaban ni un para baño albergar. mujeres. No había, eso era un tema, no había oficinas suficientes, pero gestualmente se hizo. Ahora, ahí es donde aparecen algunos nombres. El principal de ellos, lo vamos a mostrar ahora, es Maya Volkovinsky. Ella es una dirigente que políticamente se ha posicionado con mucha intensidad en los foros, sobre todo en los espacios del PJ. Ha tenido mucha inserción en todas las mesas de discusión del PJ. Esa era parte de la juventud sindical en la época de Facundo Moyano. Lo acompañaba Claro, Facundo Moyano exacto. en ese proceso. Estamos Bueno. hablando de hace más de 10 años. Y es la delegada de alguien un poco más veterano, añoso dentro de la CGT, que es Julio Piomato. Todos lo conocemos a Julio Piomato desde los años 90, mano derecha de Hugo Ahora, Moyano. Marian, vos decís, Daer estaría poniendo a alguien. Gerardo Martínez podría poner a alguien más. Moyano, no, pero pone el derecho a veto, entonces define si el... No, y además Hugo Moyano se corre de eso porque El por hijo- primera vez tiene al hijo y por primera vez
está en una alianza con quienes históricamente fueron sus rivales, que son los gordos. Ahora, la pregunta es, no estamos pensando en una CGT con una conducción más combativa que esta. Al contrario, pareciera ser hasta un pasito más dialoguista todavía, sobre todo si tenemos en cuenta que esta durante la mayor parte del tiempo estuvo encabezada por Pablo Moyano. Bueno, te voy a agregar un nombre. Vos hablas de dialoguismo, te voy a agregar un nombre simplemente para tener en cuenta y porque se está autopostulando con fuerza, que es el de Sergio Romero. Es de los docentes, es quien se presenta y dice, che, de la UDA. van a poner jóvenes y ¿para qué van a tirar a la basura la experiencia, los años en la conducción de su sindicato? Bueno, Unión de Docentes Argentinos, lo podemos ver, está Sergio Romero como alguien que por lo menos se postula. Vamos a ver si esto prospera de algún modo, un poco respondiendo eso. Ahora, yendo al fondo de tu pregunta, Nico, y que no me parece que es lo fundamental. política de la CGT de ver en los 2 años que vienen por delante un escenario de mayor conflictividad, evidentemente. ¿Sabés cuál es el problema ahí? ¿O cuál es la respuesta? La respuesta te la van a dar las elecciones de septiembre y octubre. Por eso, deliberadamente, la CGT pauta para el 5 de noviembre ese congreso para darse el margen, es decir, lo que va a hacer hoy y mañana es empezar a diseñar, empezar a moldear algún tipo de conducción. Ahora, esa conducción realmente, y esto está claro, puede quedar en la nada en función de varios factores. Primero, de lo que pueda ser el resultado electoral de septiembre, de lo que pueda ser el resultado electoral de octubre y sobre todo de lo que puedan ser los avances de la causa judicial por las coimas en discapacidad. Porque eso también se está mirando desde la CGT. Se está mirando en 2 ejes. Se está mirando en términos de cómo va a quedar parado el gobierno libertario, Javier Milei, Karina Milei en particular. Y atención con esto, cómo van a quedar los propios dirigentes sindicales en cuyas orillas pueden empezar a llegar las esquirlas en cualquier momento, porque las obras sociales sindicales también son clientas, por ejemplo, de la droguería suizo-argentina. Ah, mira. Tengo Bueno, una vos más. justo nombrabas a Gerardo Martínez. Gerardo Martínez de muy buena relación con Guillermo Franco, justo que lo veníamos nombrando, si va a tener un delegado. Nico, sí. Una última pregunta. Axel Kicillof, que tiene el respaldo de la CGT en el proceso político, ¿tiene alguna incumbencia en esta discusión interna de la CGT? ¿Opina? ¿Tiene algún jugador, alguna figura que es más cercana a él y que le gustaría promover? ¿O se está manteniendo al margen? No, Axel Kicillof, hasta donde yo sé, se declaró presidente. Es alguien que se manifiesta agradecido por el apoyo institucional que le está brindando la CGT hoy, a diferencia de otros espacios internos del peronismo. Axel Kicillof dijo: es hoy el referente preferido de casi todos los sectores, hay que decirlo, porque ahí están incluidos los más tradicionales, los gordos, los independientes, pero también muchos históricamente kirchneristas, como Hugo Yasky, como Abel Furlan, que hoy dicen, bueno, Axel Kicillof es la respuesta del peronismo de la nueva generación, de la nueva versión. Pero en términos de involucramiento, ahí se mantuvo al margen hasta ahora. Yo le prestaría atención, mucha, insisto, a lo que pueda suceder hoy en este asado, que va a ser muy masivo, que va a ser, se supone, extendido a lo largo de las horas. Nosotros seguramente en Palo y Zanahoria vamos a tratar de ir viendo el pulso de estos acontecimientos, pero entre hoy y mañana ¿Cuánto dijiste? se calcula que 160 más o ¿Y a menos. dónde? En Ezeiza. ¿Qué querés Setia, ir cubrirlo? el Te veo con sindicato. ¿Quién es el asador? Yo, si vos venís, vamos los dos. Yo me anoto y vamos. A mí me van Llego a- ahí a mí sobre me el tratan filo. bien, a mí me tratan ¿Sí? bien, tengo muchos compañeros. No, yo creo que llegamos sobre el filo. No garantizo que nos dejen entrar a los lugares donde se reúnen las mesas chicas. Porque en eso son muy reservados los dirigentes sindicales. Es lo que tienen. Y es algo que... Y con todos los invitados tenés que pasar por un montón para llegar Pero, a la mesa chica. perdón, ¿alguien va a ir a buscar información ahí? O y lo que pasa es vamos que a ir a comer. Bueno, eso Viste que sí. va llegando a, Se invitó, Johnny. a Sopardo y hay 2 cuadrantes está tomada la calle. Sí. No, y además tenés distintos cinturones vos tenés que cinturón transitar- negro. No, digo, tenés que transitar el ingreso al predio del Setia, después tenés que transitar para llegar hasta la zona de las parrillas, después tenés que empezar a insertarte en mesas que se van reduciendo hasta que hay una de 4 o 5, si quieren los mencionamos, que son los que terminan decidiendo. Claro. Uno acá diría está claro- cortarle el bacalao, pero en este caso Acá es está otro claro contexto. que las decisiones van a pasar por el acuerdo o no que puedan alcanzar. Por ejemplo, te voy a decir 2 nombres. Cuando yo te hablo de Héctor Daer por un lado y Gerardo Martínez por otro, cada uno con su candidato,
me refiero a Jorge Sola y Cristian Jerónimo respectivamente, no te estoy hablando de un acuerdo de parte, te estoy hablando de dos sectores que están en tensión. Claro. Uno que dice, estamos mal con el gobierno, como Héctor Daer, y otro que dice, como Gerardo Martínez, hay que sentarse en las mesas de discusión con el Poder Ejecutivo, y es quien hoy por hoy participa del Consejo de Mayo, por ejemplo. ¿Pueden terminar las piñas hoy? Esto en serio pregunto. O sea, ¿puede terminar mal? No lo creo porque no tenés un una sector. reunión de la UIA no decís eso. No. Qué clasista, ¿no? Claro, pero digo, está tensa la Y bueno, CGT. todos los días en la rosada. En la todos los días en rosada, rosada. Tensiona y Toda la tensa. gente de la rosada desconfía. Vamos a empezar a ordenar. No quiero bajarte la expectativa, pero está ver. tensa la situación, pero no tenés la presencia de un espacio beligerante como históricamente fue Camioneros. Claro. En tensión, por ejemplo, con la UOCRA o en tensión con otros gremios del transporte, como podría haber sido la Unión Tranviarios Automotor o los ferroviarios. Es decir, vos hoy tenés una CGT extrañamente ordenada, pero que está tan pendiente de lo que suceda en el Poder Ejecutivo y con las elecciones, que lo que va a estar decidiendo es básicamente un diseño de TEG del juego. Van a jugar un poco a ver qué puede haber y qué escenarios se van a encontrar. Obviamente se va a empezar a perfilar un plan A frente a lo que hasta ahora suponían que podía ser un Javier Milei fortalecido de las elecciones, pero van a estar pensando muy fuerte, muy intensamente, el plan B, que va a ser Si no le va bien a Milei. un Javier Milei profundamente golpeado por las causas judiciales y por las elecciones. Che, quiero pasar un aviso. Cuando yo era chico veía Grandes Valores del Tango, porque en mi casa era tango todo el día. Era un pibe chiquito que cantaba. Guillermito Fernández. Guillermo Fernández, sí. Guillermo Fernández es un gran cantor hoy, el gran cantor de tango argentino, amigo de la casa, y va a festejar los 60 años con el tango. ¿Qué tendría? 5 o 6 años cuando cantaba. En el Teatro San Nicolás, el sábado 6 de septiembre. El sábado 6 de septiembre, saquen entradas para ir a ver a Guillermito Fernández. Es una maravilla, Les va a encantar verlo en vivo. Guillermito Fernández es la única persona que tiene menos edad que años en el tango, porque lo vemos todo. Guillermito Fernández es alguien recontra joven. Claro. Tiene más años con el tango que de edad. Claro, Es impresionante. así es. Parece menos de 60 años, en serio. Sí. ¿Qué ibas a decir? No. Estaba revisando un poco lo que es el informe escrito de Francos, las respuestas que va a dar hoy. Y hay una que me llamó la atención. ¿Ya sabemos lo que va a contestar? Es como una película que ya la vimos. Escrito, sí, claro. Sí, de ahí sale el dato que comentaba recién Agustina de más de 110.000 pensiones. ¿Se acuerdan que hace unos días en una nota la diputada Arrieta, esa que era parte de la Libertad Avanza y se fue, famosa por llevar patitos en la cabeza, dijo... ¿Se usa mucho en Europa, te conté? ¿Lo de los patitos? Sí. Mirá vos. Sí. En el Congreso Y también. en Asia también. Y hay unos negocios gigantescos. Y en Mendoza. Hay unos negocios gigantescos con, no sé, 5.000 patitos distintos y la gente va y elige patito. Mira. Y nosotros nos burlábamos de Y nosotros Lourdes. nos burlábamos de... Una cosa de locos. Bueno, la cuestión es que ella había comentado en una entrevista esta semana, después de que saltó todo el tema de la coima, que ella viene del palo de las iglesias evangélicas, que sabemos que también tienen internas, y había dicho, ojo con el viaje de Milei a Chaco a inaugurar ese templo evangélico, porque ahí también hubo plata. Dio a entender, digamos, que había habido, No que te la puedo creer. explicación de por qué Milei había viajado es que había recibido... Es un a taxi, cambio- Milei, ¿no? No avanza, no arranca si no sube la ventanilla. Le preguntaron a Francos por este viaje a Chaco de Ajá. Milei, y la respuesta es muy elocuente porque dice, no, con ocasión de una visita oficial a Chaco para reunirse con el gobernador Esdero, Milei recibió esta invitación y fue al acto. Esdero lo recibió a Milei en la pista de aterrizaje del avión, lo saludó, le dio la mano, sacaron una foto y no lo vio más en el resto del viaje. No fue una visita oficial, Claro. no fue una visita para reunirse con Esdero, es decir, no hay explicación oficial de por qué ese viaje, que está sospechado de también tener una intermediación monetaria, económica, bueno, la explicación oficial es mentira. 2 o 3 datos rápido. Están viendo si cambian el uso horario. Vos sabés que a mí cada vez que hacen eso, yo tengo sueño hasta que lo vuelven a poner. No la recupero nunca esa hora. No Jet me rompan lag. las pelotas.
no toquen nada, ya bastante me cuesta dormir así, no me cambien las cosas. Segundo, la TV pública no va a pasar el Mundial. Así es. Sí, Después de 52 años. Ayer confirmaron en Casa Rosada por ahora. Ayer hubo mucho ruido con esto. Tiene hasta el domingo para arrepentirse y dar marcha atrás. Exacto. Pero sí va a tener un programa de dibujos animados de ultraderecha. Claro, Sí. lo contamos acá, Sí. los Tuttle Twins. Exactamente. ¿Cómo? Donde aparecen Así los es el nombre. economistas. ¿Y qué inglés. quiere decir? No, son dos hermanitos mellizos que van viajando por el mundo, muy estilo samba, pero en Y vez por la de historia. encontrarse con San Martín, Belgrano y demás, se encuentran con gente que te dice que el Estado es pésimo, que hay que bajar impuestos y Sí. compañía. Está Se al van aire ya el encontrando programa. con los economistas favoritos de Milei. Claro, aparece No ahí sabemos ni quiénes son. Sí, así que los Hayek, chicos van a aprender sobre Friedman. eso. ¿Eso es la Es TV increíble. pública? Sí. Sí. No en Paca Paca. ¿O también? Ya está al aire en Paca Paca, ese programa. Yo Y lo creo vi que el va a tener otro un día. segmento Claro. En la TV Yo pública. a veces me esperanzo en encontrar algo bueno, en volver a encontrar algo bueno en Paca Paca. El otro día me pasó el fin de semana de hacer zapping y encontrarme con los Tuttle Twins en un horario medio marginal a la noche, pero sí, está Sí, presente. estas son cosas que además hay que comprar los derechos, no es gratis. Claro. Hay alguien que debe haber hecho Claro. una buena guita con ese negocio. La jefatura política de eso lo tiene Karina Milei, de todos estos dibujitos y demás. Volvamos al tema de las personas con discapacidad, Sí. Agustina. Sí, porque lo que estábamos viendo en el informe y lo que va, no sé si lo dirá Franco, vos decís que va a decir finalmente cuáles fueron las pensiones que se dieron de baja. Yo creo que, como suele pasar, y es un poco también lo que veníamos adelantando, se va a generar ahí Ya lo algún contestó tipo por de escrito, pensión, claro. pero por escrito ya está, es lo Te que quiero, te decíamos. quiero ¿no? agregar una cosita. Todas las preguntas que hicieron los diputados a Guillermo Franco Esquevoy fueron anterior al Claro, escándalo de Andís. es lo que decíamos Hoy puede antes. cambiar todo. Pero bueno, encontramos esto en un informe de 1223 páginas, porque lo que suele pasar es eso, ¿no? Claro. Se olvidan que cualquier informe presentado en la Cámara de Diputados es una respuesta del gobierno a inquietudes que tiene la población, en este caso que se reflejan a través de los diputados. Ahora, lo que decíamos es que este es el corolario en algún punto del plan de crueldad que quiso ejecutar el gobierno de Milei, porque inclusive llegaron a fingir que no sabían bien qué era lo que estaban haciendo cuando fue un plan sistemático contra las personas discapacitadas. No fue nada improvisado. Y eso también es lo que deja, ¿no?, la filtración de los audios adjudicados a Diego Españolo, porque hagamos un poco de memoria. Fue muy impresionante lo que pasó, porque primero vino el ajuste. Hagamos un repaso para los más desmemoriosos, ¿no? Usaron una fachada, empezaron a hablar de que existía un curro. ¿Vieron? Bueno, justamente ellos estaban hablando de curros y ese era también el estigma que le estaban imponiendo a las personas con discapacidad. Pero en definitiva tenían una idea rectora, que era terminar con lo que no pudo Macri, porque Macri también se había metido con las pensiones por discapacidad. Por eso, cuando empezaron a hablar del tema, el primero en hacerlo fue Adorni, las organizaciones que acompañan a los familiares con personas con discapacidad rápidamente encendieron las alarmas y dijeron, ojo con lo que se está viniendo. Pero el ajuste vino antes, la idea estaba tomada, esto fue por goteo. Ellos sabían que había que eliminar la mayor cantidad posible de pensiones y ahí es cuando se les ocurrió, sobre todo a Españolo, esto de los trámites burocráticos, que es lo que estábamos viendo. Complicarles la vida. Complicarles la vida para que sea cada vez más complicado. Ayer me explicaron bien todo el caminito como había sido. López Murphy, en ese ajuste, López Murphy el breve en los 90, es el que suspende la posibilidad de que entren personas con discapacidad nuevas. Y durante muchos años, te imaginás, la gente se va muriendo, qué sé yo, los nuevos no pueden inscribirse y empieza a caer el número hasta llegar a esos Claro. 80.000 que no tienen ningún sentido, ¿no? Se inscriben de nuevo, Macri después dice, no, lo voy a parar de nuevo, y se hace toda una cosa que Sí. la gente que... Porque no es que solo nacés con discapacidad, la gente va teniendo accidentes, le van pasando cosas. Si vos suspendés y pasás un montón de años donde te pase lo que te pase, el Estado no te lo va a pagar, te quedás en un número. Pero hicimos una comparación con España, por ejemplo, en el destape ayer, antes de ayer, y el número de Argentina no es para nada alto. No, para nada. No. No es para nada alto. Pero bueno, hubo un mecanismo, ¿no? Hubo promesas, hubo maltrato, pero Claro. también hubo mentiras. Si vamos un poco atrás en el tiempo, en el tape 1 tenemos al vocero, Manuel Adorni, que fíjate cómo hacía para hablar por primera vez de las auditorías que se venían. En Chaco, por ejemplo, se encontraron casos donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez. O sea, 150 beneficiarios utilizaron la misma radiografía de hombros.
En 2022, un médico correntino, por supuesto, está de más decirles, de dudosa ética profesional, adjuntó junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Radiografía que paso a mostrarles en este momento para que vean No sé si se acuerdan de esto. Sí, con una particularidad, Un hit, digamos. un hitazo. La radiografía del perro. A ver, uno entiende viendo esto por qué se le dio tantísima importancia a este tema de pensiones por discapacidad en las Claro. conferencias de prensa. No fue la única, No. hubo muchas más. Vos fijate cómo se apuraron, estaban tan obsesionados en auditar discapacitados y se olvidaron de auditar a los laboratorios. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Recordemos que está intervenida la ANDIS ahora y lo que están haciendo es una auditoría profunda, lo digo así, Sí. profunda, dicen, para ver qué pasó con los laboratorios. Recién ahora lo están haciendo. Vamos a ver 20 meses después. si fue tan profunda como esta, ¿no? Que salían a presentar un montón de noticias falsas. Esto fue el 19 de julio y es un poco lo que decía Johnny. Había un interés particular sobre este tema, pero el ajuste había empezado en mayo. Entonces, ¿cómo puede ser que las auditorías se presentan el 19 de julio, ahí empiezan las conferencias de prensa, sobre todo, con esto de generar esta sensación de que había una amenaza pública, de que en realidad estaban sacándote la plata a las personas discapacitadas, Claro. porque en realidad se presentaban y no podían justificar las discapacidades que tenían? Esto también generó una catarata de mensajes de odio y discriminación, es lo que hablamos siempre, ¿no? Sí, claro. Esto viene acompañado también de la batalla cultural que da el gobierno, entonces servía hablar de los curros del kirchnerismo y de esa forma pasar la motosierra. Ahora, en ese mismo momento, mientras Adorni estaba diciendo eso, desde Andes nos decían que no había precisiones todavía. Pero, fíjate, en la placa 2, en julio, hicimos una nota que, bueno, develó que lo que se estaba intentando hacer era alimentar este mito del negocio del otorgamiento de pensiones, Claro. pero en realidad ya se habían auditado solamente 2.559 casos. ¿A vos te parece lanzar un plan como este que tiene que ver con el recorte brutal a las pensiones por invalidez solamente en base a 2.500 casos? Es eso lo que hicieron, por eso también lo que decía Johnny. A raíz de ahí arrancaron. En ese momento, para que tengan más o menos una idea, según los datos oficiales, el 12,9% de la población total tenía discapacidad en Argentina y solo el 20,3% del total de personas con discapacidad recibía una pensión no contributiva. El ajuste era sobre un sector que necesitaba realmente esos 200.000 pesos que son ahora, Claro. pero que además era ínfimo el sector. Fue direccionado. Y Una de las cosas que más bronca me da cuando uno veo la tele anoche, estos periodistas de derecha diciendo, ¿no ven que es un curro? ¿No ves que había 80.000 y ahora es Claro. 1.000.000? Que hubo una guerra Eso. acá, fue una una guerra. construcción. Es todo relato. Vos fíjate, dígame dónde están los ñoquis del Garrahan. ¿Dónde están los ñoquis Sí. del Garrahan? Hace 6 meses vienen diciendo, no hay Claro. ñoquis, ¿Dónde hay ñoquis. están Vayan a los buscar ñoquis? dónde están. Y los comedores, No apareció los ni un comedores ñoqui que del eran un Garrahan. Los comedores que Los eran un comedores Las curro. auditorías de las universidades, es todo. Es que Ahora, es una Hay que ser, estrategia digo, conjunta. periodista que justifica Sí. y miente para esas cosas. Sí. ¿no? La puta. Primero se desfinancia y después se dice que se está gestionando mal y que por ende hay un montón de puestos que están de más y después empiezan los problemas en la administración. Pero bueno, a la par lo que encontramos es que en la placa 3 lo tenemos, es que como les decía antes, el ajuste ya había arrancado en mayo. Fíjate esta nota de Rodrigo Núñez del Destape, y ahí él señala que había recaído sobre todo el presupuesto en enfermos de cáncer y las personas que presentan alguna discapacidad. Esto es en base a un informe del CEPA y al analizar el gasto por organismos públicos, detectaron que la Agencia Nacional de Discapacidad ya tenía un ajuste del 26%. Pero bueno, en el medio siguieron con el cuento de que el kirchnerismo había dado pensiones de forma indiscriminada, que en realidad se dieron, es cierto que se dieron más pensiones en el kirchnerismo, pero ¿por qué pasó eso? Que eso también lo estaban explicando en estos días. Como en el macrismo hubo un bache, muchísimas personas habían quedado por fuera de ese sistema y se suspendieron 170.000 pensiones
en el macrismo. Esto por eso decía que venían a completar el plan que en su momento había lanzado Mauricio Macri. Bueno, en el medio los trató de imbéciles, no sé si se acuerdan, modificando parámetros del baremo, que es el que evalúa cualitativamente el grado de deterioro psicofísico que tienen las personas. Y Españuelo también fue un poco el vocero. Les dejo para terminar en el tape 4 el video de lo que decía Españuelo desde entonces, las promesas de Españuelo de que los chicos que tenían discapacidad no iban a tener ningún tipo de problema porque los padres iban a tener todavía las pensiones. Pero un padre de un niño con una discapacidad, te juro, que mientras es niño puede trabajar la mitad. No me dejaste terminar. Nosotros no nos vamos a meter ahí, no vamos a tocar esas pensiones. O sea, porque a ese niño tal vez le corresponde otro tipo de beneficios, y si bien la pensión es el beneficio, es el subsidio más alto que hay, generar el cambio de pensión por invalidez laboral a una AUH, vamos a ver, por discapacidad, no justifica todo el cambio. Entonces, son 100.000 pensiones que no vamos a tocar. Eso no, o sea, en tema niños no nos vamos a meter, por ahí los auditemos para ver qué es lo que hay, pero no se van a dar de baja esas pensiones. Y después lo otro es, sí, lo hacemos, acá no hay motosierra, acá hay bisturí, caso por caso, porque queremos evitar sacarle el beneficio a quien le corresponde realmente. Por eso nos está llevando mucho tiempo. Bueno, no sé qué opinarán las personas que hoy están haciendo cola, ¿no?, en la Agencia Nacional para ver qué pasó con su pensión, que fue ya suspendida. Lo que queda esto, me parece, en relieve es que el mito fueron las auditorías. Claro. El mito fueron las auditorías, claro. No fueron los exámenes que presentaban las personas para poder tener al menos 200.000 pesos al mes, ¿no? Agus, vos recién decías, bueno, ¿qué habrá pasado con esta idea de no vamos a cortar ninguna pensión que corresponda? Y lo pedías hace un ratito, Roberto, recordar esta entrevista que hicimos hace menos de una semana. La tenemos en Palo y Zanahoria, a una persona que habita una casilla muy, muy precaria en el Chaco salteño y que tiene esta condición, si la podemos ver. La empecé a percibir a mediados del año 93 y bueno, hasta el martes, digamos, que tenía la fecha de cobro, que fui al banco y me doy con la verdad que no tenía nada de plata. Pregunté en el banco, me dijeron que no, ellos no me podían dar ninguna explicación, que tenían varios casos similares al mío. Y después de eso llamé a ANSES, bueno, me dijeron que estaba suspendida la pensión porque tenía que presentar cierta documentación. ¿Y esa documentación de qué consta, básicamente? Algo nos adelantaba Daniel, pero me gustaría que de boca propia suya nos diga cuáles son los requisitos que hoy la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, le está poniendo a usted, insisto, y esto que quede muy claro, perdón que sea tan gráfico, pero que desde hace 32 años carece de sus dos piernas y de su brazo derecho. ¿Qué le está pidiendo la ANSES para verificar esta condición? Bueno, la historia clínica, un certificado donde el médico aclare la discapacidad que tengo y placas, bueno, y presentar esa documentación. El problema acá surge que yo había llamado, porque acá los turnos me piden por teléfono, yo llamé al hospital donde tengo que solicitar la historia clínica, me dijeron que a fines de septiembre recién era posible un turno, lo cual me parece totalmente fuera de lugar, porque imagínense si a mí me dan un turno para fin de septiembre, hasta que yo presente toda esa documentación, no sé cuántos meses podría tardar hasta que me... Es terrible. Es que ahí está, es lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, en esta situación estuvieron 111.463 personas. 11:53 se termina el programa. Excelente programa, no es porque lo conduzca yo. Y quiero agradecer a todos y a todas. Ustedes también estuvieron bien. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Chao. Hasta mañana. La información precisa es poder.